Buenas de nuevo, ¿cómo vamos? En el vídeo de hoy de lo que quiero hablaros es de Azure Storage Account, ¿de acuerdo? Almacenamiento al final. Es un tema que os quería hablar desde hace tiempo porque al final la mayoría de servicios de Azure, directa o indirectamente, tienen alguna relación con los temas de almacenamiento, ¿no? Entonces, tener en cuenta que Azure lo que hace es proporcionarnos diferentes tipos de almacenamiento para que dependiendo de la data, ¿de acuerdo? De los datos que nosotros queramos guardar, podamos almacenarlos de una manera u otra, ¿vale? Entonces, ejemplo en la vida real. En vuestra casa, vosotros en vuestra casa tenéis diferentes tipos de almacenamiento. Tenéis una nevera, tenéis un armario, tenéis cajones, ¿no? Tenéis un buzón de correo. Y verdad que en cada uno de estos almacenamientos pues guardáis diferentes tipos de elementos, ¿no? Comida, nevera, ¿no? Etcétera, de cartas en un buzón. Pues es lo mismo en el tema del almacenamiento. Pues dependiendo de los datos que queráis guardar, sean películas, ficheros, logs, imágenes, copias o discos, por ejemplo, pues Azure nos proporciona múltiples opciones de almacenamiento, ¿vale? Pues vamos con el temario. Primeramente la introducción que os he dado, seguidamente vamos a ver qué tipos de almacenamiento nos proporciona Azure, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado. Seguidamente vamos a ver qué tipo de movimientos tenemos disponibles para Azure, ¿de acuerdo? A la hora de almacenar, mover, eliminar los datos, hay diferentes maneras de hacerlo y pues cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Seguidamente veremos Share Access Signature, que es una forma para dar acceso a nuestros recursos de almacenamiento de forma muy segura y también relacionado a Access Policy. Pues vamos con los tipos de almacenamiento que Azure nos proporciona, ¿vale? Como veis aquí, nos explica que podemos almacenar ficheros tipo blobs, podemos almacenar archivos, podemos almacenar tablas, por ejemplo, de bases de datos, podemos almacenar colas, ¿de acuerdo? Para transacciones. Vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Y vamos con el primer tipo. El primer tipo es Blob Storage y es un tipo de almacenamiento donde se usa normalmente de forma masiva, ¿de acuerdo? Y no es estructurado. ¿Y cómo funciona? Pues lo que tenéis que hacer es, vosotros creáis vuestra cuenta, vuestro storage account, como veis aquí, y luego que tengáis vuestra cuenta, vais creando containers. Haced la idea de que son como carpetas en vuestro ordenador. Y dentro de cada carpeta, pues ponéis los ficheros. Como veis aquí en este ejemplo, tenemos una carpeta llamada películas y dentro podemos poner películas, ¿no? Película 01, película 02, película 03, etc. Y una segunda carpeta, que será un segundo container, que será pues lo mismo, pero con imágenes. Imagen 01, imagen 02, etcétera, ¿de acuerdo? Y así es como funciona Blob Storage, ¿de acuerdo? Cuenta, container, carpeta y ficheros, ¿vale? Y tener en cuenta que este almacenamiento es el que se usa también para los discos de máquinas virtuales. Cuando se almacenan estos discos, estamos trabajando con Blob Storage. Entonces, como os digo, dentro de Blob Storage podemos almacenar discos, imágenes, películas, etcétera, ¿no? Pues para eso Azure nos proporciona tres tipos de blob, ¿vale? Primero, Page Blob, donde vamos a meter lo que son los discos de la máquina virtuales, así de fácil, nada más. El segundo es el Block Blob, que lo que nos permite y nos recomiendan es almacenar películas, imágenes, música. Este sería el tipo de blob más óptimo, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos Appendblocks, que es dedicado a guardar registros, ¿de acuerdo? A guardar tipos de logs. Y esos son los tres tipos de blobs que nos proporciona Azure. El segundo tipo de almacenamiento es independiente a blob y es el llamado Table Storage. Y este está más dedicado a bases de datos no SQL. Este usa un formato que se llama clave registro, ¿vale? Es parecido al JSON para los que ya estáis familiarizados, para los que estéis familiarizados con el tema de programación. Y es, pues, por ejemplo, nombre Sergio, canal Azure, etcétera, ¿no? Vais haciendo así la estructura. Y pues para los que ya vayáis a trabajar con bases de datos no SQL, es un tipo de storage que tendríais que tener en cuenta porque la verdad que se usa mucho y es muy, muy óptimo. No voy a profundizar porque sí que es muy, muy largo y entraríamos en temas de programación de SQL, que en todo caso lo hablaremos más para adelante, ¿de acuerdo? Siguiente, pues más de lo mismo. Es un tipo de almacenamiento totalmente diferente que se llama el queue, que es para almacenar mensajes, ¿de acuerdo? En tipo de colas. ¿Cómo funciona esto? Ejemplo real. Vais a una web de compras y cuando realizáis una compra, eso es una transacción, ¿no? Se crea un mensaje y se queda ahí, en la cola de transacción. Y luego al final, este mensaje que está en la cola, que será en Storage Account, pues lo que hace es
enviar el mensaje pues al departamento de entrega, a quien haya comprado para confirmar que se ha comprado ese elemento, etcétera, ¿no? Que está disponible, lo que sea. Que hay otro mensaje que entra, ¿de acuerdo? Y este no es de compras, es de información, que alguien ha enviado un correo de necesito información sobre el pedido X. Pues se quedará en la cola y luego lo entregará a quien toque, ¿de acuerdo? Y vamos ahora con el último tipo, File Storage. File Storage, haceros la idea del típico disco que conectábamos a la red, ya sea en una universidad, colegio, trabajo, y pues desde diferentes ordenadores y diferentes personas podíamos acceder y dejar nuestros archivos y compartirlos, ¿no? Los que conectábamos por IP, el disco lo mapeábamos en nuestro equipo, etcétera, y pues de esta manera podíamos intercambiar ficheros usando un mismo elemento, ¿no? Un mismo dispositivo. Era muy fácil. Pues esto es lo mismo, es el equivalente desde mi punto de vista, que nos permite pues compartir archivos a diferentes personas y usar pues equipos Windows, equipos Mac, Linux y hacer que el disco parezca que realmente está como un disco secundario en nuestro equipo, pero es compartido, ¿vale? Y también se usa mucho para las migraciones. Cuando tenemos nuestra infraestructura on-premise y queremos ir al cloud, pues también es una manera de rápidamente transferir los archivos. Se usa mucho también a la hora de hacer migraciones. Y seguimos ahora con el tema de los niveles de acceso, ¿vale? Al storage. ¿Qué quiero decir con eso? Microsoft nos da tres opciones a la hora de acceder a nuestros ficheros. Usar el nivel hot, usar el nivel cold o el archive. Y en lo que se diferencian básicamente es la frecuencia y el precio, obviamente, que nos va a costar cuando accedamos a nuestros ficheros, ¿vale? Vamos a ver cada uno de los casos. Como veis aquí en esta slide, lo que os estoy explicando es que cuando nosotros usamos el método hot, el de abajo del todo, las transacciones, eso quiere decir interacciones, modificar un fichero que está en un storage, o actualizarlo, eliminarlo, descargarlo, pues va a ser el más rápido, ¿vale? Pero a nivel de almacenamiento es el que más coste conlleva. Entonces, si vamos creciendo en todo el storage que estamos dejando usando el nivel hot, sí nos va a salir más caro, pero pensar que al final, a la hora de acceder y trabajar, pues es el más óptimo, el más barato, ¿vale? Entonces es el que se usa mucho en niveles productivos. Luego, totalmente en el extremo, ahora luego veremos el cold, tenemos el archive. Y el archive es para aquellos elementos que, por ejemplo, los tenemos que guardar por temas de cumplimiento legales, etcétera, pero que raramente vamos a acceder, ¿no? O un backup que digamos, quiero tener un backup de cómo estaba mi infraestructura al principio, yo lo dejo allí y si algún día tengo que acceder, pues sé que lo tengo disponible, ¿no? Pero claro, a la hora de acceder es el más caro y el más lento, ¿vale? Puede ser que te lleve horas recuperar elementos. Y de verdad, el precio, ahora luego os explicaré una historia, es el más caro, así que ir con cuidado. Sobre todo temas que no sean que vais a acceder muy frecuentemente, ¿vale? Pero la parte buena que tiene que es el almacenamiento más barato. ¿Por qué? Porque no usa fast storage como el hot, que es un tipo de hardware mucho más caro, ¿vale? Que hace que el acceso a nuestra información sea mucho más rápido. Por eso hot es más caro, ¿no? Y luego cold es un intermedio. Ni nos sale tan caro el almacenamiento como en host, ni nos sale tan caro el acceso como en el archive, ¿no? Y son para aquellos elementos que digamos, pues puede ser que cada semana tenga que acceder alguna vez a esos elementos. Ahora luego os pondré 4 ejemplos para que veáis de lo que estoy hablando, ¿vale? Seguimos. Entonces, ya habiendo explicado y entendido un poco estos 3 tipos de niveles, vamos a ver un ejemplo real, ¿no? Si yo os pongo un ejemplo de un parking, ¿no? Con 3 pisos, pues imaginar que el nivel 1, el que está directamente a ras de suelo, es el tipo hot, ¿no? ¿Y por qué? Porque a la hora de acceder es el más rápido. Nosotros ya estamos en la calle, ni tenemos que estar bajando pisos ni nada. Llegamos y salimos. Ni requerimos de una persona que nos vaya a buscar el coche a segundo o tercer piso. Somos independientes, con lo cual el acceso es totalmente rápido. Pero claro, es el piso que tiene más privilegio, ¿no? Pues a la hora de almacenar, de pedir nuestro parking, es el que nos va a cobrar más dinero, ¿vale? Más pasta. Y luego en el lado totalmente contrario tenemos el archive, que es el último piso. Y fijaros, aquí lo que es el almacenamiento, bueno, el parking al final, es el más barato. ¿Por qué? Pues porque es el que hay menos demanda. Todo el mundo quiere estar en el piso 1 porque sabe que cuando llega con el coche, lo deja, cuando quiere sacarlo, lo saca rápidamente. Pero arriba, imaginar que dependéis de una persona que os tiene que mover el coche al piso 1. Va a ser mucho más costoso, mucho más lento, va a haber más latencia, ¿de acuerdo? Va a ser más lento el proceso. Pues claro, ese lugar es más barato, no hay tanta demanda como en el 1, ¿no?
Y en el medio pues tendríamos el caso del cold, ¿no? También tendríamos que pedir a una persona que nos baje el coche, pero no está en el piso superior, sino que en el del medio, con lo cual no saldría tan caro. Y pues el almacenamiento sí sale un poquito más caro que el último, ¿no? Porque ya estamos más cerca de la calle, ¿de acuerdo? Del nivel 1. Yo creo que más o menos con esta idea podéis haceros una idea de las pequeñas diferencias, ¿no? Estos tres niveles. Luego, características. Como siempre os digo, siempre buscar por internet las páginas de Microsoft, porque esto siempre va cambiando, ¿vale? Pero algunas que me gustaría mencionar es la disponibilidad, ¿no? Tanto con el nivel hot o cold, cuando queremos acceder a un archivo es al momento, lo tenemos disponible, pero con el tema del archivado no. Estos están offline y si tú quieres recuperarlos, los tienes que rehidratar, que se llama recuperar al final, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que os digo, nunca pongáis archivos productivos o que requieran acceso inmediato, porque vais a tener un tiempo y ya no hablemos de los costes, ¿vale? La retención, cuando nosotros guardamos un fichero, dependiendo en qué nivel, nos van a obligar a que ese fichero tenga una retención de X días, ¿vale? Si fijaros en el archive nos piden que ese fichero va a estar allí 180 días, con lo cual el almacenamiento, pues al final pensar que va a estar ahí durante todo ese tiempo. Latencia, pues fijaros, ¿no? La gran diferencia con los niveles hot y cold son milisegundos y si nos vamos a un tema de archive ya nos vamos a horas, ¿vale? Y luego al final las redundancias, ¿no? Lo hablamos en el vídeo pasado, no voy a comentar mucho más, tenéis aquí el vídeo de arriba. Y pues como veis, para hot y cold tenemos tres opciones y para archive pues sí nos limita algunas de las opciones a nivel de redundancia de datos, ¿vale? Como ejemplos, ¿cuándo usar un hot, un cold o archive, no? Hot, como os decía, es para temas productivos. Si imaginar que estamos investigando la famosa vacuna del COVID, ¿no? En su momento. Y tenemos 80 investigadores alrededor del mundo, ¿vale? Y todos van accediendo, añadiendo datos de información a un storage account. Pueden ser documentos, imágenes, información, lo que sea. Pues como realmente todos los investigadores van a estar intercambiando y modificando información, lo que queremos es que sea rápido, ¿no? Pues usaríamos un hot, porque es el más rápido, es el que sabemos que va a tener muchas transacciones y es el más óptimo para este caso, ¿no? Cuando vamos al cold, que como hablamos es un intermedio, sería para datos que queremos recuperar en caso de desastre, de copia de seguridad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una copia de seguridad cada semana, que digamos, quiero dejarla ahí cada semana una copia y en caso de desastre rápidamente poder recuperarla, ¿de acuerdo? Rápidamente la tengo en cold, me sale un poco más barato que el hot y pues en caso que haya una incidencia, un desastre, pues poder recuperar rápidamente, ¿no? Que si estuviera en archive, ya hemos visto que son horas, tenemos que pasarlo a nivel cold o tier, nos puede llevar bastante y estamos hablando de un momento crítico, ¿no? Si perdemos el servicio. Finalmente, también, ¿no? El tema alcohol, hablábamos de contenido multimedia antiguo que no se observa constantemente, ¿no? Que digamos, tenemos allí un informe que quizá mensualmente revisamos de vez en cuando. Pues también es un sitio óptimo para dejarlo. Y ahora sí, finalmente, el tema de archive, pues es lo que digo, son temas de largo plazo. Pueden ser copias en el estado inicial de una infraestructura que en un momento dado quisiéramos recuperar, pues sabemos que la tenemos ahí. Datos de cumplimiento ilegal que nos digan, oye, puede ser que por temas legales tengamos que guardar toda la información. Entonces, pues si viniera algún tipo de petición, un caso, lo que sea, ser capaces de recuperarlo, ¿vale? Para dar esa información a quien lo requiera. Entonces, para acabar, os voy a dar un ejemplo personal para que veáis todo este tema de los niveles, ¿no? Un cliente me vino y me dijo, Sergio, mira, tenemos toda esta información, datos, ficheros on-premise y los queremos mover a Azure, ¿no? Y yo dije, vale, pues vamos a Azure Storage Account en este caso. Y me dijeron, hazme un presupuesto. Yo hablé con ellos, le dije con qué frecuencia accedéis a estos datos, modificáis, etc. Y me dijo, bueno, que era diariamente desde diferentes ubicaciones, que necesitaban recuperarlos rápidamente si era necesario, con lo cual yo le hice una estimación usando nivel, pues, el hot, ¿no? Y pues le hice por gigas, ¿no? No, por gigas, no, por teras, ¿no? Le dije, pues mira, por cada tera te va a salir este presupuesto, ¿no? ¿Y qué pasó? Le vino otro cliente y lo que pasó que ese proyecto que presentó el otro cliente era mucho más barato. Y pues este proyecto lo perdimos, ¿no? El cliente así decidió unirse con ese proveedor, ¿no? Que daba ese proyecto mucho más barato.
¿Y qué pasó? Pues que 2 semanas después ese cliente volvió a trabajar con nosotros y nos pidió que siguiéramos adelante con el presupuesto y opción que le había yo dado, ¿no? Pero habían tenido un gran problema. Y es que ese proveedor le había dado el presupuesto con Archive. Entonces, le llegó una factura de más de 12.000 euros por tener que recuperar todos los ficheros que habían guardado en Archive, y no os digo ya el tiempo que estuvieron sin poder recuperarlos, a un nivel hot, ¿vale? Entonces, como os digo, a la hora de seleccionar el tipo de nivel, es muy importante saber cuál es la frecuencia en la cual vamos a acceder a nuestros datos, ¿vale? Pues vamos ahora con el último tema de esta primera parte de Azure Storage Account, ¿vale? Ya sabemos hasta ahora que podemos usar diferentes tipos de almacenamiento, dependiendo de la información que queramos almacenar. También sabemos que dependiendo de la frecuencia en la que vamos a acceder a nuestros datos, tenemos un nivel u otro, ¿no? Con diferentes costos. Y finalmente tenemos que saber cómo vamos a acceder, ¿no? Cómo vamos a dar acceso a esta información, tanto interna como externamente, ¿no? Gente fuera de la empresa. Pues tenemos múltiples opciones. Vamos a ver 3 de ellas, ¿no? Primeramente es con Access, con claves de acceso. Esta opción lo que nos permite es compartir una serie de datos, es una cadena de texto con diferentes valores, y a través de esta llave podemos dar acceso a nuestro storage account, ¿no? Inconvenientes. En este caso, esta llave no puede limitarse a qué tipo de permisos, cuánto tiempo, cuándo va a expirar, ¿no? Este permiso, localidad, ¿no? ¿Qué rango de IPs, qué localización queremos limitar el acceso a este storage account, ¿no? Una vez que compartimos esta llave, cualquiera puede acceder desde cualquier sitio sin restricciones, ¿no? Pues la verdad que no es muy seguro, ¿no? Yo es una opción que no recomendaría, la verdad. La segunda opción es Azure Active Directory, ¿no? Podemos usar cuentas y loguearnos con nuestras cuentas para acceder a estos recursos de almacenamiento. Ventajas, obviamente, ¿no? Si encima configuramos Multifactor Authentication, pues la verdad que el acceso es bastante seguro, pero pensad en el acceso externo, ¿no? Si queremos compartir ficheros, información con un proveedor externo, un cliente externo, etcétera, que no está dentro de nuestra organización, tendremos que crear cuentas de Active Directory por cada uno de ellos, ¿no? Y pues la verdad que luego es un poco engorroso cuando queremos cancelar el acceso, tenemos que eliminar la cuenta o deshabilitarla, pues lleva un poco más de administración, ¿no? Así que la opción que yo recomiendo es la última, que es Share Access Signature, ¿vale? Que lo que hacemos es crear una URI, ¿vale? Que es al final una cadena para que los usuarios puedan conectarse, y en este caso sí, podemos limitar por tipo de localidad, por permisos, cuánto tiempo va a ser válida esta Share Access Signature, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en profundidad. Como os decía, el tema de las Access Keys, aquí veis que no nos da más opción que compartir esa cadena, ¿no? Y si en algún momento queremos renovarla, lo que va a pasar es que toda la gente que tenía ese Access Key ya no va a poder renovar, ya no va a poder acceder porque está cambiado, ¿vale? Es la única opción que tenemos para renovar la llave, ¿vale? Pero tendremos el mismo problema. Una vez la compartamos, no hay ningún tipo de limitación. Así que, como os digo, la mejor opción es Share Access Signature. Una vez que se genera, pues vamos a poder limitar todas estas opciones que os decía, el tiempo válido de esta Access Signature, a quién le queremos dar acceso, desde dónde queremos limitar, ¿no? Usando IPs o rangos de IPs, qué permisos va a tener, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Fijaros aquí. Aquí lo que tenemos es, creando una Share Access Signature, arriba del todo tenemos qué permisos les voy a dar. Seguidamente le digo la fecha de validez. Y finalmente, qué rango de IPs o una IP vamos a dar, ¿vale? Entonces, si queremos solo dar acceso a una oficina en concreto, nos pueden facilitar su IP o rango de IPs, la configuramos aquí en Allowed API Address y solo desde esa ubicación van a poder acceder con X permisos que le hayamos configurado y X tiempo de validez. Así que está perfecto, ¿no? Pero hay una pequeña desventaja, ¿vale? Y es que los SaaS no podemos verlos listados cada vez que lo generamos, ¿vale? Entonces, una manera para hacerlo de una manera más fácil y más organizada es usando lo que se llama Access Policy, ¿vale? Ten en cuenta que Access Policy solo se puede hacer a nivel de container, ¿vale? No a nivel de storage account. O sea, blobs al final, ¿vale? Containers, acordar siempre es blobs. Y lo que nos permite es, configuramos la política y aquí le decimos qué permisos va a tener esa política
y el tiempo de validez de esa política, ¿vale? Entonces, nosotros cuando generamos una nueva Share Access Signature, podemos asignarle esta política. Y automáticamente todas las Share Access Signatures que se hayan generado con esta política van a tener este tiempo de validez y estos permisos, ¿no? Entonces, imaginar que habéis creado como 50 SAS. Si habéis creado 50 SAS, si luego queréis gestionar o modificar cada una de ellas, pues imagina, ¿no? Si no lo hicieras con Access Policy, pues lo que podemos hacer es asignamos esa Access Policy cada vez que se crea una Share Access Signature, y si en un momento dado queremos revocar el acceso a las 50, nos vamos a la política, la modificamos y automáticamente las 50 deshabilitadas. ¿Que queremos darle un permiso más elevado de escritura? Pues vamos a la política, agregamos ese permiso y automáticamente todas las Share Access Signature creadas con esa política tendrán ese nuevo permiso. Así de fácil. Pues ya estaría. Esta es la primera parte de los dos vídeos que vamos a hacer de Azure Storage Account. Ahora en el segundo vamos a explicar Azure Storage Explorer, ¿vale? Es una plataforma de software gratuita de Microsoft, así que los que os queráis bajar el software ya lo podéis bajar, es gratuito. Y es el que vamos a trabajar para acceder y ver algunos ejemplos de lo que hemos hablado en la parte teórica, así como otros temas que también tenemos que acabar de hablar y sobre todo la parte práctica, que es la más divertida, ¿vale? Gracias y un abrazo.